Yo supongo que será el caso de los oyentes que nos lleven siguiendo desde que empezamos el programa. Aprendo todas las semanas, en el mi caso, aprendo todas las semanas con esta sección una barbaridad. Juan Galán, ¿qué tal? Muy buenos días, Virginia. Pero, una semanina más, ¿eh? Pero no te me vengas arriba, ¿eh? Que te digo estos piropinos y luego tengo que bajarlo de la lámpara. Yo aprendo también mucho, sí, con vosotros. Y además me alegra que me lo digas, porque como dije mal de una vez, pues no estoy seguro de lo que estoy diciendo sea todo verdad, pero bueno. Bueno, pues mira, creemos, o sea que mira a ver lo que nos cuentes. ¿De qué va? Vamos a hablar del empeño. Muy bien. Del empeño, que además estamos viendo por nuestras calles desde hace ya unos cuantos años cantidad de negocios de estos de compro oro y del que al final no dejan de ser casas de empeño, como los Montes de Piedad en su momento y todo. Bueno, pues el empeño también está recogido en el derecho consuetudinario asturiano porque no hay nada inventado, a pesar de que haya muchos... O sea, el empeño de hoy sigue siendo el empeño de antes. Toda la vida, es decir, esto aquí hay gente que piensa que por las mañanas se levanta, inventa el mundo, y esto ya está todo, le podemos cambiar el nombre, poner etiquetas, hacerlo más guapo, más tecnológico, pero en el fondo exactamente igual todo. Entonces el empeño, que si es un contrato entre partes que tiene que estar en escritura pública, y esto, pues lo que todo el mundo se puede imaginar, yo le debo dinero a alguien, no tengo dinero para pagarle, y entonces en la escritura pública lo que hago es que con este empeño le vendo algo que yo tengo que vale más o menos lo que le debo, y lo registro. Mientras yo no le devuelva el dinero, la persona a la que le debo dinero se queda con esa propiedad, cuidándola, manteniéndola y lo que sea. Y mientras vaya pasando el tiempo, además le voy pagando intereses por el dinero que le debo. O sea, no solamente, imagínate yo que te debo 500 euros y digo, oye, pues mira, te voy a vender mediante esa escritura pública una desbrozadora. Bien. Y tú te la llevas. Sí. Y voy a dar un plazo de 2 años. Bueno, pues durante este tiempo yo te voy a dar, además de la desbrozadora, 10 euros al mes, en concepto de intereses por los 500 euros que te debo. Eso es lo que yo gano como persona a la que me deben dinero. Tengo esa máquina y además unos intereses. Si pasado el tiempo no me da el dinero, yo me quedo evidentemente con los intereses que me dio y con la máquina. Si me da el dinero, hay lo que se llama una retroventa. Yo le devuelvo la herramienta. Los intereses son los intereses son para mí, son lo que yo me llevé por no tener el dinero, es lo que yo gané. Entonces, esto, ya como digo, que se sigue, toda la vida se hizo, oye, te debo tanto, pues te dejo esto como prenda o como lo que sea, pues esto es el contrato de empeño en el derecho consuetudinario, que tiene que estar en todo caso en escritura pública, no vale que sea de palabra ni en contrato privado, hay que ir al notario y decir, oye, fulano me debe tanto, me va a vender esto, una finca. Lo más habitual era poner fincas como garantía, pues te dejo esta finca, que calculo que vale lo mismo que me debes y los intereses de tanto. Y durante el tiempo que dure el contrato, yo que tengo la finca, tengo que gestionarla adecuadamente. Es decir, si es para ganado, meter ganado. Mi ganado, no el de otros. Si es para siembra, sembrar con lo que se siembre y de la forma tradicional. No la puedo arrendar a terceros. O sea, soy yo el que la tengo que cuidar. Y todos los gastos que lleve el mantenimiento de la finca, incluso el contrato de escritura pública, tiene que pagarlo el que me debe a mi dinero. O sea, el que está siempre en posición peor es el que debe el dinero, el deudor. Bueno, eso siempre. Entonces, el deudor va a tener que dar algo, pagar intereses y hacerse cargo de todos los gastos. Y al que le deben dinero, pues va a tener en prenda la finca y los intereses. ¿Que al final le devuelven el dinero? Oye, devuelve la finca en el mismo estado en el que estaba. ¿Que no le devuelve el dinero? Eso que tiene, más los intereses. Claro, trasladándolo ahora esto no... Hombre, no, podría hacerse perfectamente, claro, perfectamente. Tú a mí me debes el dinero y dices, porque antes había falta perres, pero bueno, quiero decir, ahora hay otros medios, ¿no? Bueno, lo que pasa es que normalmente el que, y aquí ya te lo digo también como experiencia brava, el que tiene problemas de liquidez lo tiene para todo. Entonces, si yo te debo a ti dinero... y tú me dices, oye, pues yo no sé, pide un préstamo. Normalmente no es que no puedo pedir préstamos a nadie, porque seguramente se lo debería a más gente. Entonces esto es una especie de último recurso, es decir, oye, mira, tengo esta finca no sé dónde. Sí. Los dos estamos metidos en el sector agroganadero. ¿Te interesa la finca? Yo te debo 2.000 euros, la finca tiene 3 hectáreas, vale, tiene agua, tiene entrada, bueno, la vendo como tal, digo yo. Pues puedo hacer eso, podemos hacer un contrato en el que, mientras yo no te pueda devolver el dinero, te dejo la finca y además te doy unos intereses.
que, como lo he dicho, que no te pago o incluso que no te pago los intereses, pues te quedas con la finca y te quedas con lo que sea. Y de esa forma yo me libero de la deuda, pierdo evidentemente una propiedad y la persona a la que le deben dinero, pues tiene cierto... Hombre, cuando lo acepta es que eso que le están ofreciendo le interesa. Pues claro, si no me interesa no lo acepto. Oye, no, mira, te debo 2.000 euros, te dejo en empeño estas 2 ovejas. Digo, mira, las 2 ovejas no me interesan nada, que están moribundas, ¿para qué las quiero? Otra cosa es que diga, coño, pues sí, gústame mucho. Bueno, pues si yo lo acepto y lo elevo a escritura pública, lo que no puedo decir es que vaya un negocio más malo que hice. O sea, tengo que pensarlo antes. En el momento que las 2 partes lo aceptan y lo elevan en escritura pública, eso ya es un contrato. Hay uno que tiene que devolver el dinero a riesgo de perder la propiedad y el otro que sabe que si no le devuelven el dinero, por lo menos gana algo que en principio le interesaba. Esto sí que tiene que ser fuente de conflicto. Claro. Aunque ahora no se estile mucho, pero de cuando se estilaba tenía que ser fuente de muchos conflictos. Claro, porque luego está el tema del plazo, de decir, oye, pues déjame más plazo, que no puedo, o que... entonces, bueno, pues eso... y depende luego también el temperamento de cada persona. Habrá gente que diga, oye, pues mira, no me importa alargártelo y me paga los más intereses, y otros dirán, mira, no, quiero el dinero ya, o si no, pues me hago con la propiedad. Porque claro, porque mientras yo esté en situación de un propietario que es mezcla de propietario arrendatario, como digo, tengo que cuidar la finca, tengo que mantenerla en buen estado, pero no puedo ni alquilarla ni venderla. Claro. Igual a mí lo que me interesa es decir, oye, pues mira, a mí me interesa que este no me pague. Porque yo estoy comprobando que la finca vale más. Es más, incluso que tengo a alguien que me la pueda alquilar o que se la puedo vender y que voy a sacar más. Entonces, claro, llega el momento del pago, el otro no te paga y te dice, oye, dame un plazo de 6 meses más. No te doy nada. Pero claro, yo ya tengo un documento público que puedo ejecutar inmediatamente. Claro, quédome con la intriga de saber cómo funcionan ahora mismo las casas de empeño. Pues igual. Tú lleves un reloj de oro, imagínate, que heredaste de tu padre, de tu abuelo, de lo que sea. Pero es que yo veo que en las casas de empeño se venden. Esos son los productos que al final... Claro, que la gente no recuperó. Claro, es decir, ahí hay 2 cosas. La venta directa. Oye, yo tengo oro y lo quiero vender. Sea unas joyas, sea unos anillos, sea unos relojes, y te tasan al precio del peso del oro. Da igual, salvo que sea una cosa, yo que sé, que sea un reloj de una marca especial o un anillo, a ellos no les interesa nada el valor artístico. Sí. Van al peso. Sí. Entonces, si tú lo vendes directamente, te lo pesan, te dicen ahora mismo la tasación del oro está tanto, te doy tanto. Y ya lo vendiste. Otra cosa es que tú vayas en el empeño, que oye, mira, yo te empeño esto, ¿cuánto me das? Y entonces, si eso vale 5, en el empeño te van a dar menos. Te van a decir, yo te voy a dar 3 o 4, tengo la garantía de esto. Si tú no me yo te doy los 3 o 4 y te doy un recibo de que en X tiempo... Ya no hay escritura pública, ya hay un recibo. Ya es diferente. Sí. Tienes que venir con este recibo y el dinero. ¿Vienes? Yo te devuelvo el reloj. ¿Que no vienes? Pues me quedo con ello y gano esa diferencia entre lo que yo te pagué y no. Vale. Claro. Y el que deja el reloj no tiene que pagar intereses tampoco. En principio no. Nada, no. Yo me da y es más dinero. sencillo, el empeño Claro, sí, vale. Y eso siempre había unos plazos, y por eso en los famosos Montes de Piedad pues había las típicas subasta del Monte de Piedad. Y entonces se subastaba todo aquello que se había empeñado. Vale. Claro. Vale. Sí. Parecido con el tema de las armas, aquí no sé, pero el tema de las armas que embarga la Guardia Civil o lo que sea, y pues de repente pues cogen y hacen subasta. Es decir, cuando yo tengo algo que la persona que tenía que venir a por ello no viene porque no paga, porque lo abandona, por lo que sea, pues yo llega un momento en que lo doy por abandonado y lo saco a subasta. Que lo expropié, como hace la administración con las armas a precio cero, todo ganancia para mí. Que lo tenía en empeño y era algo que valía 5 y yo le di 3 y lo saco a subasta y saco 4.500, pues 1.500 que gané. Oye, y eso es lo que tú tienes muchas veces en los escaparates de estos sitios. Eso es ya lo que veo. Cosa que gente que vendió directamente o que simplemente lo dio en prenda y ya no tenía idea de ninguna. Porque luego aquí hay muchas veces también el elemento vergonzante. Es decir, oye, pues mira, no tengo un apurón ahora, vengo por ello dentro de 15 días y te devuelvo el dinero. Evidentemente no hay intención Aquel no ninguna. Aparece, ya. Oye, que tenemos 2-3 minutinos. Hay un tema, hablamos de las servidumbres en su momento y no mencionamos o no quisimos, no entramos por lo que fuera, en una que ya es muy curiosa, que ya es la aérea. Sí, no entramos porque no viene en el derecho consuetudinario, porque hay algo parecido, la aérea, que serían lo que hablamos de los alerones, ¿no? Del bistecho, es una especie, no es servidumbre, pero que ahí es... O los cables que te atraviesan la finca arriba. Claro, pero los cables cuando se aprobaron o se fueron gestando las normas de derecho consuetudinario no estaban.
Ay, amigo, claro. Los cables son de hace 4 días. Claro. Esto estamos hablando de un derecho que tiene 200 o 300 años. Pero la idea es la misma. Es decir, yo tengo una finca edificada o no edificada y alguien quiere pasar unos cables de teléfono, de electricidad o de lo que sea por encima de la finca, aéreos. Puede ser alguien privado. ¿Quién puede ser privado? Pues de una finca de al lado que estén construyendo una casa y que tengan que pasar desde la última torre hasta la casa y diga, oye, la forma más fácil es por esta finca. Yo, si no hay una ley que me obligue o no esté establecido por servidumbre previa o lo acepte yo, no lo pueden pasar. ¿Por qué? Porque, claro, al momento que pasan el cable, ya están limitando los derechos de mi propiedad. Yo, si el día de mañana quiero construir o lo quiero vender para construir, hay un cable por el medio. Por lo tanto, eso entre particulares, o hay acuerdo, o ya previamente hay unos cables previos que generan una servidumbre, o va a ser muy difícil que te den el derecho, salvo evidentemente una compensación económica muy generosa. Otra cosa es que esos cables sean tanto sean para un servicio público, aunque sea una empresa privada, sean para un servicio público, es decir, para la electricidad. Ahí la compañía puede decir, oye, mira, tenemos que pasar los cables, y van sí o sí por ahí. Hay 2 opciones, yo te doy tanto por dejármelo pasar, por las buenas. Si no me dejas por las buenas, te lo expropio. Y entonces ahí normalmente tienen, igual que cuando te expropian un trozo de finca porque van a pasar una autovía o una carretera. Oye, hemos tasado esta finca, tenemos que expropiarte 15 metros cuadrados, 600 euros. ¿Te parece bien? Te los pagamos. ¿Que no te parece bien? Te los expropiamos por la fuerza. Si fueran 600 euros. Claro, o menos. Entonces tú podrías... un saneamiento entero, levántete toda la finca y luego a la claro, precio pero esa es otra servidumbre, que es la subterránea. Exacto. Porque iba a decir, esta es la aérea. Y como digo, suele haber problemas cuando llegan ahora los nuevos habitantes de nuestros pueblos, hacen una casa y claro, ven la torre y dicen, oye, qué guapo, pasa un cable por aquí y de repente aparece el de la finca o aparece el propio pueblo que dice, no, el cable por el medio de la plaza no, o lo que sea, a ver cómo te las arreglas para pasar de aquí a allí, o pleiteas, pero no te lo damos. Hay, como digo, confrontación. Cuando ya es un servicio público, pues tiene todas de perder el ciudadano. Imagínate que te gusta una finca, quieres comprarla, pero pasa un cable por el medio. Si no está escriturado ese cable o esa servidumbre aérea... No, pero mira, si es un cable de servicio público, olvídate, no lo van a cambiar. A tragar con si ello. Es un cable privado, hay que ver el tiempo que lleva ahí, porque la servidumbre se puede generar por usucapión. Si lleva 20 años ahí, ya yo no puedo hacer nada, ya es un derecho que se adquirió, entonces hay que saberlo cuando lo compra. Dice, oye, volvemos a lo mismo, es decir, la gente a veces compra cosas sin mirarlo, eso lo estamos viendo infinidad de veces también en Asturias, que la gente llega a las fincas y de repente pues se da cuenta que la pendiente es mayor de lo que vio en las fotos, que el agua está no sé dónde, que le va a costar un dineral, que la luz está, ¿no? o que tiene al lado 80 vacas y un depósito de purín. Y que no lo vio en las fotos también, porque le dijeron que era el paraíso de Asturias. Claro. Y ya lo compraron. Y luego entonces empiezan los líos. Y luego están las servidumbres subterráneas, que claro, volvemos a lo mismo. Yo compro una finca y de repente por ahí pasa el saneamiento del pueblo. Pues ojo, porque a la hora de construir te van a decir, tienes una tubería ahí debajo. Y no puede... Claro, y tienes que saberlo. Eso también el que lo vende te lo tiene que decir. Oye, en esta finca hay una tubería, o hay en los pueblos donde no hay saneamiento, hay salida de las fosas sépticas. Igual tienes una salida de fosa séptica al lado. También Mamina, tienes que mirarlo. Claro, hay que mirarlo todo con lupa. Y aún así, algo saldrá. A veces se mete la pata también y hay que tragar con ello. Y si no, como dijiste la semana pasada, para eso tenemos a los abogados. Para eso estamos los abogados, claro. Muy bien. Si no hay un problema, ya lo buscamos. Eso, oye, muy bien. Juan, que alguien me dijo, bueno, sí. Narices, que me lo dijiste tú, que ahora vamos a tenerte por teléfono, que en junio ya no vuelves. No, yo ya marcho de la ciudad y a mí no me ven los pies aquí. Bueno, pero por teléfono no nos falles. Por teléfono procuraré estar, sí. Muy bien, que como digo, aprendemos mucho contigo y préstanos mucho. Muchas pasar gracias, este Virginia. ratín. Un abrazo, gracias. Igualmente.